El día de hoy nosotros hablaremos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Empezaremos con la problemática de la responsabilidad penal de las empresas. El aforismo latino societas delinquere non potest antiguamente desconocía aquella responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, con el pasar del tiempo cobró relevancia el actuar criminal por parte del sector empresarial. Es necesario entonces el analizar la conveniencia político-criminal de la responsabilidad directamente hacia los entes empresariales. Y en un segundo término, determinar si es posible sostener, ya sea a nivel de ley lata o de ley referenda, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. O si por el contrario, la criminalidad de la empresa debe enfrentarse a través de fórmulas destinadas al castigo del sujeto individualmente responsable del hecho punido. El predominio del sistema de imputación penal individual en el Código Penal. Si bien es cierto, al derecho penal le interesa castigar las acciones que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos, en tanto y en cuanto ellas se encuentran orientadas por la voluntad humana. Dicho de otro modo, las acciones en sentido material podrán calificarse de acciones penalmente relevantes si lesionan o ponen en peligro un bien jurídico y se encuentran además guiadas por la voluntad humana. Desde esta perspectiva, puede decirse que la persona jurídica no puede ser penalmente responsable, ya que carece de capacidad de acción en sentido jurídico penal, y por ello se encuentra, por el momento, fuera del alcance del derecho penal. Por otra parte, el reconocimiento de la culpabilidad como un elemento fundamental del hecho punible, conforme a la clasificación tripartita, propuesta por la teoría del delito, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, impide aditivamente descartar de ley lata la existencia de una responsabilidad directa de la persona jurídica. La naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias aplicables a la persona jurídica. El artículo 105 del Código Penal reconoce la posibilidad de aplicar a la persona jurídica una serie de medidas, como lo es la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades o la clausura de sus locales. Cuando el hecho punible sea cometido en ejercicio de la actividad de la empresa o cuando se utiliza su organización para favorecerlo o encubrirlo. Sin embargo, la vaguedad del legislador, al dominar las consecuencias accesorias, ha propiciado un intenso debate dogmático, que por cuestiones de pertinencia solo podrá ser reseñado en sus términos más elementales, donde la consecuencia jurídica aplicable a las personas jurídicas constituyen sanciones sui generis, ubicadas entre las sanciones administrativas y las sanciones penales. Su relación con las sanciones administrativas tiene que ver con su estructura ontológica, en tanto son medidas previstas comúnmente en el derecho administrativo sancionador, en tanto que con las sanciones penales les une el fin perseguido, el preventivo, y la jurisdiccionalidad de su imposición. Entonces, podemos determinar que la persona jurídica no son penalmente responsables conforme a nuestro ordenamiento penal y que las medidas previstas en el artículo 105 del Código Penal poseen carácter sui generis, es decir, administrativo. Bueno, prosiguiendo con la exposición, debemos de tener en cuenta la legislación comparada respecto a la responsabilidad de la persona jurídica. Muy bien, en un primer momento entendemos que la legislación comparada que actualmente en nuestro ordenamiento jurídico vigente se encuentra relacionada al derecho español, debido a que en muchas circunstancias el derecho español ha sido como una fuente para el derecho peruano. Muy bien, teniendo en cuenta estas premisas, pues debemos entender que la regulación de las sanciones para el derecho penal económico respecto a los delitos, pues no se ha dado de forma directa, es decir, esto ha ido tomando más auge a medida que ha ido pasando el tiempo. Es por ello que en un primer momento podemos visualizar la regulación en nuestro Código Penal respecto al año 2016, por el cual se da una ley, el cual busca regular el delito
que generan las personas jurídicas. No obstante, en un primer momento, este fue prácticamente como si fuera un fracaso. ¿En qué aspecto? Que el Perú trataba de financiarse económicamente por medio del extranjero, siempre y cuando sancionan las personas jurídicas. Pero como bien mencionó la compañera anterior, pues este ámbito de consecuencias accesorias no se daban de forma directa, sino de forma indirecta como tal. Y solamente se aplicaba una sanción administrativa, más no una sanción penal como tal. Por otro lado, prácticamente lo que hizo Perú fue lo mismo que hizo Chile, que prácticamente fue una jugada como tal, por el cual buscaba el financiamiento extranjero con la finalidad de que puedan tener economía y se puede invertir dentro del Perú. Bueno, teniendo en cuenta estas premisas, pues podemos entrar a un ámbito más interno, como es el caso de la legislación española. Debido a que actualmente la legislación española regula varias modalidades de delitos dentro de dicha modalidad de corrupción. ¿En qué sentido? Que no solamente abarca el cohecho activo o solamente el lavado de activos, sino que abarca más delitos, más de 40, como puede ser la estafa, que actualmente nuestro ordenamiento jurídico no lo atribuye como tal, simplemente hace caso omiso al respecto y toma 9 tipos de modalidades delictivas hasta el 2021. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha optado por tomar nuevas medidas delictivas, porque como bien sabemos, el derecho penal se adapta a la realidad, es decir, es dinámico y no estático. Es por ello que haciendo una comparación con la legislación española, pues podemos entender ese ámbito del derecho penal económico que busca regular las conductas del ser humano en base a la realidad. Porque si bien es cierto, en un primer momento del 2016 solamente se regulaba un delito, que es el delito de cohecho activo transnacional. Pero como bien he mencionado, este buscaba simplemente la cooperación internacional para que los extranjeros puedan invertir. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema es el siguiente, de que simplemente no se buscaba solucionar la problemática. Es por ello que después aparece el decreto legislativo 1352, por el cual no solamente regula el cohecho activo transnacional, sino que también busca regular el lavado de activos, es decir, se incorpora un nuevo delito para poder regularlo como tal. Es por ello que a medida que va pasando el tiempo, en el 2018 aparece una nueva ley, la cual es la 30.835, que no solamente incorpora el cohecho, ni tampoco el lavado de activos, sino que incorpora otros delitos más. Es decir, no solamente abarcaría 2 delitos, como anteriormente se visualizaba, sino que a medida que pasa el tiempo, se ha ido abarcando más delitos. Y como bien he mencionado anteriormente, ¿cuáles serían esos delitos? Por decir, actualmente podemos ver la colusión, el cohecho en sus 3 modalidades, la conversión y financiamiento, el ocultamiento, todo lo que abarca lavado de activos. Pero ahora bien, debemos tener en cuenta otras cosas más. ¿Por qué se ha regulado y por qué se ha incorporado dichos delitos a la carta? ¿No? Debemos entender que actualmente nuestro código penal se basa en un principio de legalidad y este principio de legalidad no puede ser vulnerado porque si bien sabemos que la ley penal debe aplicarse como tal, es decir, no podemos inventarnos e incorporar delitos porque ya o porque a mí se me ocurrió, sino tiene que tener un fundamento legal que se aplique en la praxis. Es decir, esto quiere decir, en términos sencillos, que no habrá pena si no hay una ley previa. Es por ello que el ius puniendi del Estado se encuentra limitado. ¿En qué aspecto? De que tiene que aplicar lo que dice la ley. Y conforme a la legislación española, legislación mexicana y diversas legislaciones, pues respetan este principio, que es el principio de legalidad, el cual se encuentra vinculado a dicha modalidad delictiva. ¿Por qué? Porque como bien he mencionado, los delitos no han sido incorporados de forma directa, sino que han sido de a poco. Cada ley que se iba incorporando dentro de nuestro país, pues ha adoptado diversas medidas para afrontar. Pero la pregunta sería, conforme a la legislación española,
si en el fondo solamente se impone una sanción administrativa o también se impone una sanción penal como tal. Y si bien es cierto, la ley 30.424 pues impone una sanción administrativa, pero lo más lógico, y es una cuestión que se impone a dicha ley, es que solamente se lleva a un ámbito administrativo o también abarca un ámbito penal en el fondo. ¿Por qué? ¿Quién es la persona que impone la sanción? ¿No se da esto en la sede procesal penal? ¿Quién es la persona que lo impone? ¿No es un juez penal? Pues básicamente la discusión se basa en ello. Y es por ello que la doctrina y la legislación comparada nos ayuda a poder entender esta modalidad delictiva como tal. A continuación, mi compañera. Sí, con referencia a la perspectiva de ley referenda, nuestro país tiene establecido el aforismo societas delinquere non potest, el cual significa una sociedad no puede delinquir. Sin embargo, en nuestro Código Penal se presentan ciertas consecuencias accesorias para las personas jurídicas. Es a raíz de este que se han presentado diversos proyectos legislativos para que estos se puedan incorporar en la normativa jurídica y su responsabilidad. Es así que en nuestra legislación vigente se presentan ciertos límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y estos se plasman en dos proyectos legislativos. El primer proyecto sería el anteproyecto CAM, que es el anteproyecto de ley que regula la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas en los delitos de corrupción. Este fue propuesto por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Y al segundo tenemos el proyecto P, que es el proyecto de ley que regula la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en los delitos de corrupción, propuesto por iniciativa del Poder Ejecutivo. Bueno, en ambos proyectos establecen que la responsabilidad penal de las personas jurídicas estaría relacionada estrechamente con la corrupción de funcionarios públicos, es decir, con la corrupción estatal. Por eso tenemos dos datos importantes que nos ayudan a identificarlo. El primero sería que todos los actos de corrupción benefician únicamente a las personas jurídicas. Y el segundo, que para realizar estos actos de corrupción se utilizan patrimonios de las personas jurídicas. Es a consecuencia de esto que los proyectos buscan que se incorpore esta responsabilidad como un delito sancionado para enfrentar todos los temas de corrupción. Después de mi compañero. Bueno, respecto a las opciones de incorporación general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mientras el proyecto del nuevo Código Penal precisa que al no tener limitaciones, va a reconocer una ligera posibilidad de poder aplicar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas para aquella generalidad de los delitos. Además, que en similares planteos se pudo observar que en el proyecto Urquizo, que menciona la incidencia de la actividad de empresa en la comisión de algunas conductas delictivas ambientales, delitos contra consumidores o delitos contra el mercado de valores, delitos en materia financiero y bancario. No formulan aquellas distinciones en torno a los delitos que habilitan precisamente la punibilidad de la empresa. Por otro lado, la exclusión de las personas jurídicas de derecho público. El proyecto del nuevo Código Penal ha incluido en su artículo 37 una norma expresa de inaplicabilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso del Estado, sus dependencias o sus organismos reguladores. Finalmente, el elemento que excluye o atenúe la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la compliance penal. El proyecto de ley que regula la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en los delitos de corrupción, PE, es la única propuesta legislativa que reconoce valor eximente a la implicancia de los programas de prevención de criminalidad. En ese sentido, la parte final del artículo número 2 del proyecto PE señala que las entidades no son responsables cuando con anterioridad a la comisión del delito hubieran adoptado e implementado un modelo de prevención conforme a lo establecido en el artículo número 11. Va a continuar mi compañera. Bueno, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por mis compañeros, es necesario hacer hincapié de cuáles son los sistemas que actualmente en el Perú se aplican para combatir aquellos delitos que cometen las personas jurídicas. Si bien es cierto, cada persona jurídica debe contar
con un proyecto por el cual combata dicha modalidad delictiva, debido a que uno de los supuestos para ser atribuible a un determinado delito se basaría en los supuestos de hecho. Esto quiere decir, en un primer momento, que actualmente nuestro sistema penal está incurriendo en precariedad. ¿En qué sentido? Es cierto, estamos avanzando, pero también estamos retrocediendo respecto a las fiscalizaciones del mismo. ¿Por qué? Porque existe una autonomía respecto a la persona que comete el delito y respecto a quién está representando. Porque si bien es cierto, un gerente de una determinada empresa que cuenta con un poder especial para administrarlo, pues en este caso puede estar con líneas iguales a lo que piensa la empresa o puede estar con líneas diferentes a lo que piensa la empresa. ¿A qué hago referencia a esto? Pues es necesario tener en cuenta que la empresa tiene que tener un respaldo legal respecto a la prevención del mismo. Y esto no significa que la empresa va a decir, ok, no quiero saber absolutamente nada y no me cuenten nada con la finalidad de que no se le imputa ningún tipo de delito, pero en este caso, pues nuestra norma penal pues señala que aquellas personas que buscan cometer un delito y que la empresa no está supervisando como tal o de forma idónea, pues también estarían en una especie de coautoría del delito como tal. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que la empresa tiene el deber de hacer seguimiento a sus trabajadores, los cuales también son personas naturales y que representan a personas jurídicas. Ahora bien, es necesario tener en cuenta, además de ello, que la persona jurídica responde por las acciones que cometan sus trabajadores. ¿Pero en qué aspecto? En el sentido de que la persona jurídica no haya cumplido con las mínimas responsabilidades que debió de cumplir. ¿Y cuáles son esas mínimas responsabilidades? Pues las mínimas responsabilidades es afrontar dicho delito como supervisar a sus trabajadores, pero no solamente supervisar, sino también hacer hincapié respecto a la manera en cómo se están desenvolviendo. Porque si bien es cierto, ellos no pueden alegar de que no sabían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un trabajo conjunto de las personas que se encuentran trabajando, ya sean de las personas naturales que trabajan para la persona jurídica. Y por otro lado, es necesario tener en cuenta que nuestra legislación peruana se encuentra relacionada en un alto auge con la corrupción, si bien es cierto. ¿Por qué? Porque actualmente podemos ver jueces penalistas que son corruptos, los cuales se encuentran vinculados al delito de lavado de activos en muchos de los supuestos. Y si bien es cierto, las empresas, que en este caso serían personas jurídicas, pues también se encuentran vinculadas. Y como es el caso del financiamiento a partidos políticos, como es el caso de, por ejemplo, pongámonos en el supuesto de Keiko Fujimori, el cual tiene financiamiento de personas jurídicas, empresas grandes, las cuales se encuentran sumergidas en corrupción. Pero la pregunta sería, ¿por qué actualmente no se encuentran en la cárcel? ¿Cuál es la deficiencia? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro sistema penal que no está interviniendo en dichos supuestos? Quizás en este caso la respuesta más idónea sería corrupción. ¿Y la corrupción en qué sentido puede abarcar a dichas personas naturales que se encuentran vinculadas a personas jurídicas con la finalidad de cometer actos de corrupción? ¿Y hasta qué punto la persona jurídica puede intervenir en dichos delitos? Porque, como bien es cierto, no solamente lo hacen de forma directa, sino también de forma indirecta como tal. Y bueno, eso es básicamente lo que me gustaría aportar. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando vamos a hablar sobre los compliance programs. La siguiente, por favor. Los compliance programs son instrumentos que están orientados a que tanto directivos como empleados cumplan con la ley. Podemos decir que son cuerpos normativos empresariales, los cuales implementan y se encargan de regular aquellos sistemas internos de gestión de riesgos y añadiendo diversos procedimientos
que tienen distintos fines. El compliance y cultura empresarial. El compliance empresarial introduce, por un lado, sistemas internos de comunicación que van a permitir el conocimiento a los diversos niveles de estructura empresarial, como el bottom-up o el top-down, de información asociada a los riesgos cuya prevención se pretende. Y por otro lado, estructura sistemas de supervisión y sanción que permitirán identificar los factores de riesgo, que establecen medidas orientadas a mitigar y eliminarlos, y que establezcan mecanismos sancionatorios oportunos y eficaces para dar respuesta a los casos en los que los riesgos empresariales no hayan sido contenidos. Finalmente encontramos los compliance programs como estrategia preventiva del delito. La compliance program debe entenderse como un modo de asumir que la voluntad de la información de la acción delictiva es propia de la persona física, pero que solo toma sentido en el marco empresarial. Por ello, la regulación privada del marco adquiere una relevancia difícilmente asimilable por las garantías penales. Bueno, continuando con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, criminal complice, en primer lugar debemos tener claro cuál es la definición de compliance, ¿no? Y según el libro El Derecho Penal Económico del autor Dino Caro y Luis Reina, menciona que es uno de los tópicos preferentes en la actual doctrina, por lo que nosotros podemos enfocarnos en el criminal compliance, ¿no? También que nos va a mencionar que va a estar formado por dos tipologías, ¿no? De manera delictiva, de los cuales va a ser el blanqueo de los capitales y la corrupción. Entonces, adentrándonos más con este tema, la corrupción es una de las principales raíces por la cual las empresas son responsables de los actos delictivos que se realizan dentro de ellas, ¿no? Y estos actos van a perjudicar a la sociedad y a todo el conjunto. Entonces, las empresas tienen que cumplir con implementar medidas que erradiquen la corrupción dentro de ellas, ¿no? Seguidamente, esas empresas también tienen de trabajar junto con el Estado para que sus acciones sean transparentes frente a los casos de corrupción y tienen que estar totalmente prohibido que los funcionarios públicos sean sobornados o cualquier trabajador que labore dentro de la misma empresa hacia otras empresas, ¿no? Continuando, con los orígenes de compliance y la privatización de la lucha en contra de la corrupción, las empresas conjuntamente con sus directivos y funcionarios van a ser responsables de todos los actos que se realicen dentro del mismo, por lo que se hace vulnerables a la misma reputación de la empresa. Estas responsabilidades penales en general se encuentran en el marco normativo de la misma, ¿no? Y las medidas de dirección empresarial están tipificadas en la supervisión y prevención de los riesgos que puedan asumir la empresa, ¿no? Los criterios de este programa frente a las empresas producen una efectividad, ¿no? Ya que esta instauración del programa no va a ser suficiente para excluir a los agentes de estas empresas, ¿no? Como empleadores y directores. Continuando, con la debida diligencia y compromiso de cómplice, siendo programas para que dentro de un sistema de control interno se genere cumplimiento, que es importante, ya que va a determinar que este sistema esté en cumplimiento, además de promover los comportamientos éticos entre los directivos, no recibiendo sobornos de las empresas, siendo que este el mayor compromiso de los mismos funcionarios, ¿no? También se va a tener presente 3 etapas de estos programas de implementación, ¿no? Como ya se mencionó anteriormente en las empresas. En primer lugar es el diseño del programa que va a proceder a una ejecución y que esté aprobado por la misma empresa para satisfacer las necesidades y la calidad del mismo. En segundo lugar va a ser la comunicación, la aplicación y la capacitación sobre el programa que va a ser efectiva, ¿no? Dentro de quienes fueron creados, ¿no? Para así poder estar a la altura de la misma empresa. Y además están los protocolos. En tercer lugar está el control y seguimiento de las normas derivadas del programa. Dentro de esta etapa se va a poder identificar las infracciones que se están recopilando dentro de la misma empresa. Esta información va a permitir que la empresa pueda prevenir, ¿no? Todas estas conductas que dañan a la imagen de la empresa.
También es importante mencionar que la legislación internacional, como lo es en el país de Chile, la ley chilena indica que las personas jurídicas podrán optar o no los programas de prevención y establece los lineamientos para el caso que los adopten, corrigiendo los elementos del FCPA, la designación de un encargado de prevención con facultades y recursos independientes, ¿no? Entre otros protocolos. Por lo tanto, no se está establecido firmemente los códigos de ética empresarial que sirva como prevención ante los actos delictivos o que opaquen a la empresa. Entonces, seguidamente, con las propuestas de responsabilidad de las personas jurídicas en los modelos de prevención, en Perú, en la realidad peruana se tiene en cuenta que la creación de estos proyectos de ley no sirven para promover las modificaciones en estos sistemas, ¿no? De la misma forma, de las mismas responsabilidades jurídicas que se generan. Por lo tanto, esta dinámica de esta materia sirve para implementar los proyectos y no solo copiar instrumentos jurídicos sin estar adecuados o exigencias constitucionales, ¿no? Ya que va a estar dentro de una normatividad jurídica interna. Entonces, también se puede señalar que en el Código Penal peruano, tipificado en el artículo 105, está la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Que dice que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre, o por en cuenta de las mismas, ¿no? Y en su provecho, sus representantes legales y sus administradores de hecho o de derecho. Entonces, continuando, sobre la ley 30.424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo y transnacional. En este caso, la presente ley va a regular sobre la responsabilidad administrativa de manera transnacional, por lo que va a tener conclusiones y serían dos. Por lo que el primero serán que están las personas jurídicas y van a tener una responsabilidad administrativa en el modo que se realice el delito de cohecho activo transnacional, y no por los delitos según el proyecto del Poder Ejecutivo que están en el 4054 de 2014P del mes de diciembre del año 2014, que menciona la exclusión de los delitos como lo es la colusión desleal, el peculado, el cohecho activo y tráfico de influencias, ¿no? Las sanciones de ese sistema sí van a ser administrativas, ya que va a estar relacionado con el juez penal. Desde cuando se note que exista esta responsabilidad, no va a existir sanciones administrativas. Eso sería todo. Bueno, en el presente hablaremos sobre las consecuencias accesorias en el contexto del derecho penal económico. Primeramente, en nuestro ordenamiento no se plasman las responsabilidades de las personas jurídicas, pero esto no significa que debemos tener una postura completamente indiferente a estos casos, por lo que se ha establecido una serie de consecuencias accesorias, todo ello regulado en el artículo 105 del Código Penal, como ya lo mencionamos anteriormente. Esta responsabilidad se relaciona estrechamente con la figura del comiso. Esta figura se entiende como el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad del Estado. Este se presenta como la finalidad de prevenir que se realice el delito, ya que si aquellos instrumentos caen en las manos equivocadas podrían causar daño. Y para la figura del comiso de las ganancias ilícitas, el juez podrá privar de todos aquellos beneficios ganados por la infracción cometida. Bueno, observamos las medidas accesorias y lo podemos apreciar en su artículo 105, la cual nos menciona: si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el juez deberá aplicar todas o algunas medidas, las cuales son las siguientes: la clausura de sus locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo, la cual se refiere a la afectación de aquellos lugares donde la persona jurídica realizaba sus actividades, pero esta clausura no puede exceder de 5 años. Luego tenemos a la disolución de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité, la cual es colocar un fin a la persona jurídica. Pero para esto se debe estudiar si dicha persona jurídica tiene las probabilidades de volver a incurrir en este delito. Como tercero tenemos la suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité, la cual esta suspensión no puede exceder de 2 años y en la presente se suspenden todas las actividades de la persona jurídica. Y como cuarto tenemos la prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, la cual esta prohibición no excederá de 5 años.
Finalmente, como conclusiones tenemos que es muy importante marcar una distinción conceptual entre las nociones de instrumentos y efectos del delito. Por lo que entendemos como instrumento del delito es aquello que sirve al autor para la ejecución de un delito. Y por su parte, el efecto del delito es todo aquello que es producido o transformado a consecuencia del delito. En la actualidad, el comiso de efectos y ganancias provenidos del delito han adquirido gran importancia en la lucha contra la criminalidad empresarial y organizada. Entonces podemos decir que los compliance programs o aquellos programas de cumplimiento normativo, su principal utilidad en el mundo empresarial versa en el cumplimiento de la ley, además de la cultura empresarial tiene un cierto impacto en el actuar de las personas naturales que interactúan dentro de cierta estructura empresarial. Poniendo el fundamento de las consecuencias accesorias aplicables en las personas jurídicas, se encuentra en su peligrosidad objetiva. Y esto es evidente en la medida que su estructura y características permiten su utilización con el afán de favorecer o encubrir la comisión de delitos. Y es con esto que damos por terminada nuestra presentación.